Mientras veíamos imágenes de Sao Paulo, la capital económica de Brasil, recuperamos nuestra comunicación con Rosendo Fraga, así que vamos a arrancar de nuevo con él como si fuera nuevo esto. Rosendo, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Bueno, ahora sí, te escuchamos bien, te vemos bien, así que ya está hecha la presentación, avanti. Mira, yo te decía que en mi opinión acá lo que ha fracasado es la premisa sobre la cual se había montado la estrategia argentina. Esta premisa era que se iba a evitar un default de la Argentina porque ese default iba a complicar cualquier proceso de reestructuración de deuda en el resto del mundo. Y que un precedente negativo de Argentina iba a influir, ¿no es cierto?, en casos análogos en el resto del mundo. Exacto. Ahora, lo que hemos visto esto es que no ha sido así. El mismo día siguiente del fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos respecto al caso argentino, ni la deuda griega ni la deuda ucraniana mostró ningún efecto por el caso argentino. Es más, ayer, martes, al día siguiente del fallo de la Corte de Estados Unidos, Ecuador, el único país que con Argentina entró en default en el último cuarto de siglo en América Latina, en el año 2000, y que el 2008 postergó pago de deuda, colocó bonos por $2.000 millones en el mercado internacional a una tasa del 7.97, ¿no es cierto? Lo cual, para el volumen de la economía de Ecuador, es como si Argentina hubiera colocado 10 o 12.000 millones de dólares. Ni Ecuador, el país más análogo a Argentina por su default reciente y su postergación de pagos, ha sufrido por el caso argentino. Entonces yo creo que el tema central es que ahora la Argentina tiene que asumir que un posible default argentino no genera preocupación, tensión ni riesgo en el sistema financiero internacional porque no se traslada el caso a otros países. Creo que fue, la falla central del error en la estrategia argentina. Comparto tanto, Rosendo, parece que realmente nos hubiéramos leído el pensamiento, porque en la introducción, comentaba algo similar, ¿no es cierto? Este criterio bélico de la existencia que parecería tener el gobierno, que lo llevó a esto que explicás vos, a la idea, digamos, de creer que el mundo, digamos, o ciertos países del mundo están sometidos a un hackeo permanente, digamos, de países centrales o de organismos poderosos. La Presidente dijo que de continuar esta tendencia, podrían tener otros países consecuencias inimaginables, y la verdad que uno levanta la vista y no ve ningún país atravesando esto. Absolutamente. El caso de Ecuador, que al día siguiente coloca deuda en el mercado internacional a menos del 8%, cuando las provincias argentinas han tenido que suspender sus colocaciones de deuda, porque tenía que pagar un interés muy por encima del 8%, que además hoy tampoco podrían colocarle a ninguna tasa de interés. Y esto además sucede con un país como Ecuador, que políticamente es un aliado, todavía yo te diría, integra el ALBA, la Alianza Bolivariana de las Américas, articulada por Cuba y Venezuela, y que para nada tiene una política cercana a los Estados Unidos, y no hay factores políticos que puedan incidir. Entonces, esto nos lleva a asumir, la estrategia ha estado mal desarrollada porque la premisa fue errónea. A partir de esto creo que los márgenes que tiene Argentina pasaron a ser muy estrechos, y creo que es un error pensar que seguir amenazando con un posible default de la Argentina puede hoy tener éxito como estrategia para el país. ¿Y cómo ves, Rosendo, porque se han dicho mil interpretaciones y opiniones, ideas desde el costado económico y estrictamente financiero del tema, pero cómo ves internamente cómo pega esto en el año y piquito que le queda al gobierno de Cristina Fernández políticamente, desde el punto de vista de su relación con la oposición? ¿Cómo ves eso? No, yo creo que el gobierno es como que hemos vuelto al mes de enero, es decir, hemos vuelto al nivel de incertidumbre que teníamos en el mes de enero, ¿no es cierto?, respecto a la marcha de la economía, la falta de dólares, y esto evidentemente al gobierno lo debilita políticamente. Ahora, al mismo tiempo, también te digo que no veo claro ningún sector político capitalizando esta situación. Por el contrario, yo creo que la oposición en su conjunto, más allá de algunas personas, fue atacada por el gobierno en su estrategia y terminó avalando una estrategia que realmente fracasó. ¿Crees que pueda llegar a tener un impacto, digamos, esto en la consideración de la sociedad? Digamos que
como consecuencia del efecto que pueda tener en la vida cotidiana esto que se nos viene económicamente, digamos, la sociedad pueda tener una lectura política de esto que luego traslade a su intención electoral? Yo te digo lo siguiente, acá hay que, yo lo que veo y lo que escucho a los economistas es que ahora, bueno, si había recesión va a haber más. Si se estaban perdiendo puestos de trabajo se van a perder más. Es decir, los efectos políticos o de costo político para el gobierno a lo mejor no vienen directamente por el fallo de la Corte de Estados Unidos, vienen por las consecuencias de ese fallo y por un escenario económico ahora más difícil y más duro. Creo que este va a ser el costo político del gobierno. Una última, Rosendo, los tres candidatos, digamos, o figuras de la oposición, fíjate qué acto fallido, ¿no? Estaba contando allí a Scioli, y dije oposición, pero digamos, Scioli, Macri, Massa, han respaldado al gobierno, han ofrecido su apoyo para que el gobierno se sienta respaldado con eso. ¿Crees, digamos, que es una acción, digamos, ponderable? ¿Crees que el gobierno la puede tomar como para presentarse ante el juzgado de Griesa con un mayor apoyo? Primero, ya hemos visto que esto no influye en las decisiones de la justicia norteamericana. La semana pasada tuvimos una gira de los legisladores oficialistas con los opositores y quedó claro que esto no tuvo ningún efecto político. Cualquier gestión política de estas características yo creo que no lo va a tener. Quizás, en mi visión, la oposición está cometiendo el error de ver esto como una suerte de nuevo Malvinas, como una causa nacional en la cual hay que sumarse porque si no quedan descolocados. En lugar de, para mí, criticar una estrategia que se montó sobre errores, sobre premisas falsas y que ha llevado al país en una situación realmente muy delicada. Rosendo, te agradecemos muchísimo, muy claro como siempre, te mandamos un abrazo, y quedamos en contacto como siempre. Un abrazo.